En la clase anterior empezamos a ver estos 6 nuevos problemas que nos interesan desarrollar y que vamos a desarrollar junto a Graciela Barranco Busaniche y el profesor Eduardo Sodero. Nuevos problemas regulatorios, fácticos, lógicos, lingüísticos, axiológicos y el tema de la jurisprudencia. Yo introduje el tema de los nuevos problemas regulatorios, lugares a donde vamos a buscar la respuesta jurídica, no solo a las normas, sino también a los principios. Y también me introduje distinguiendo con Alexi, las normas son mandatos definitivos, los principios son mandatos de optimización. Pero voy a continuar con este mundo nuevo de los principios. Acudiría ahora a una distinción que nos proporcionó Dworkin ya por allá por la década del 60. La diferencia que ve Dworkin entre las normas y los principios es que las normas son susceptibles del test de origen o pedigrí, dado que podemos saber quién la hizo nacer a esa norma, cuándo la hizo nacer. Por eso test de pedigrí es posible, pero los principios no son susceptibles del test de origen o pedigrí porque ellos están en el derecho aunque nadie los haya puesto ahí y por ende el jurista puede descubrirlos cuando intenta pensar en la mejor respuesta correcta que debe proporcionar para un caso. Justamente Dworkin ejemplifica este mundo de los principios a través de jurisprudencia. Recordemos una muy célebre, el caso Riggs versus Palmer. En ese caso, en definitiva, se trataba de lo siguiente. Estamos en New York, tribunal de fines del siglo XIX, y lo que había ocurrido es lo siguiente: abuelo multimillonario que constituye en heredero testamentario a su nieto. Sin embargo, el abuelo enviuda, se pone a noviar con otra nueva mujer y el nieto, que estaba constituido en heredero testamentario, frente a los riesgos que suponía que en definitiva el abuelo multimillonario lo sacara de heredero, decide matarlo al abuelo. Y el problema que se le plantea al tribunal no pasa por el homicidio, dado que ahí no había dudas que había que mandarlo a prisión, pero el problema era si se lo mandaba rico o pobre. Y precisamente el tribunal 2-1 decide mandarlo pobre porque en definitiva encuentra la respuesta jurídica en un principio. ¿Cuál era ese principio? Que de una actividad ilícita no se puede hacer nacer un derecho. De ese modo, estos juristas descubren ese principio que estaba en el derecho, que no fue obra de su creación, pero los juristas lo han descubierto, lo descubrieron y encontraron la respuesta jurídica. Pero aquí, en estas dos diferenciaciones, una de Alexi y otra de Dworkin, no agotamos las diferenciaciones posibles que podemos suponer entre normas y principios. Vayamos a una tercera distinción que también ha trabajado extensamente Alexi. ¿Cómo se aplican las normas cuando las proyectamos resolviendo un caso a través de ellas? A través de un silogismo. En definitiva, el texto de la norma, como decíamos, el enunciado, la norma que encontramos dice que el que mata a otro debe ir preso. En definitiva, la norma puede funcionar como la premisa mayor de un silogismo. La premisa menor va a ser el caso, Juan mató a Pedro, y la conclusión que Juan se lo manda a prisión. Las normas se aplican a través de un silogismo, pero el problema que tenemos con los principios, que con ellas no podemos trabajar silogismo, dado que el principio no es propiamente un juicio, donde decimos algo de alguien, el concepto predicado y el concepto sujeto. Por ende, los principios se aplican de otra manera. ¿Cómo se aplican? A través de la ponderación, porque los principios tienen esta dimensión de peso, dimension of weight. Los principios nos pesan y hay que ponderarlo. Por eso se han dado
muchas propuestas y en particular la propuesta de Alexi, que trata de identificar reglas para ponderar principios. Más aún, llega Alexi a proponernos hasta una ecuación matemática en orden a que esta ponderación de principios resulte racional. Por supuesto que podemos seguir señalando distinciones entre reglas y principios, pero con estas tres la damos por cubierta y vayamos ahora a ver este mundo rico de los principios donde están los derechos humanos. Veamos algunas clasificaciones de principios que son muy operativas. Por ejemplo, si vemos la clasificación de principios en relación al sistema, hay principios metasistemáticos universales, que es justamente donde están los derechos humanos. Ciertos lugares donde encontramos respuestas jurídicas, los juristas que están ahí en potencia, indudablemente pensemos en los derechos humanos, estos principios metasistemáticos. Pero hay principios propios de cada sistema. Supongamos, en los sistemas jurídicos de monarquía hay principios propios del derecho de monarquía. Pero también tenemos principios propios de un sistema jurídico propio republicano, principios sistemáticos. Y también hay principios sectoriales, principios, por ejemplo, indubio pro reo, indubio pro operario, etc. Vayamos a una segunda clasificación. Los principios a veces se conectan, remiten al derecho sustantivo, pero también hay principios propios del derecho adjetivo, procedimental o formal. Un ejemplo de principio del derecho procesal o formal es la publicidad. Y también hay principios del derecho sustantivo, dignidad humana. Tercera clasificación de principios. Los principios a veces protegen bienes individuales y a veces protegen bienes colectivos. Aquí recordemos lo de Alexi. En definitiva, el principio es un contenido moral con forma jurídica. El contenido moral puede ser un bien individual, puede ser un bien colectivo. Bien individual, el principio que protege la dignidad humana. Bien colectivo, el principio que protege el orden público. Y hay una cuarta clasificación que quizás sea la más importante desde el punto de vista teórico. Es cierto que a veces pensamos que hay un principio porque vemos que eso que llamamos principio funciona como tal. Por ejemplo, en el derecho nazi estaba el principio de la superioridad de la raza y eso funcionaba como un principio porque ahí era un lugar donde había respuestas jurídicas en potencia. De ahí los juristas nazis obtenían respuestas jurídicas. Estos son principios meramente funcionales, pero no son principios en otro sentido, en un sentido ontológico. Principios de donde sacamos, extraemos, derivamos respuestas que son propiamente jurídicas. Principios en un sentido funcional funcionan como principios, pero lo que es más importante, si esos principios que están funcionando como principios son al mismo tiempo principios ontológicos, de donde obtenemos respuestas jurídicas, no aparentes respuestas jurídicas como la que decíamos, la que obteníamos de la superioridad de la raza. Principios en un sentido ontológico. De esos principios, ahí sí se pueden originar respuestas jurídicas en manos del jurista. Recapitulando este mundo de los principios con el mundo de las normas, sin duda uno podría decir sintéticamente que las normas contienen respuestas jurídicas explícitas. El jurista obtiene la respuesta y la aplica a través de este silogismo. Los principios son un ámbito donde tenemos respuestas jurídicas en potencia que el jurista debe actualizar para su caso y como esa respuesta jurídica, esos principios seguramente hay más de uno y están en tensión, por eso la necesidad de la ponderación. Cerramos con esto estos nuevos problemas que enfrenta el jurista en el campo que hemos llamado regulatorio o de respuesta jurídica. Introduzcámonos al segundo
campo de problemas nuevos que esto de prestarle atención al mundo fáctico. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho Legal en buena medida pensaba con casos fáciles, casos que en definitiva se subsumían en las normas donde estaba la instancia, el caso genéricamente prevista. Sin embargo, hoy, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, sabemos que los juristas, y por eso la necesidad de recurrir a los mismos, e incluso en los tribunales, hay casos difíciles, de mayor o menor dificultad. Por eso los juicios no terminan con juicios de reparación civil, dado que hay un abogado que se empecina en procurar contener una respuesta que contradice de manera clara y evidente lo que está ya dicho en una norma. Pero claro, estos casos difíciles hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque inicialmente el razonamiento jurídico empieza con la premisa fáctica. En definitiva, el juez penal que tiene que entender en este caso y que hay dudas sobre si es un suicidio o un homicidio. Y hay que dilucidar, porque el razonamiento jurídico será muy distinto, si al juez termina convencido que fue un homicidio o si fue un suicidio, a punto tal de que si es un suicidio, ahí se agota su trabajo como jurista. Muy diferente si es justamente un homicidio. Aquí se nos abre este mundo de los nuevos problemas que están comprendidos en el campo o en el plano fáctico, y aquí al que vamos a recurrir sin duda, que inspira buena reflexión sobre cómo hay que atender este campo fáctico, es Michele Tarufo. Y vamos a dedicar la próxima clase a continuar con estos nuevos problemas fácticos.